Joseph Michael Straczynski no es alguien que solo destaque porque tenga un nombre muy jodido de pronunciar, la verdad, sino por ser creador de la serie de televisión Babylon 5 y mantenerla durante muchos episodios y muchas temporadas con cierto interés, digamos, a pesar de tener que estar improvisando la historia para alargarla, lo cual no es precisamente fácil, y también de algunos cómics independientes como puedan ser Rising Stars y Midnight Nation, además de haber guionizado series muy famosas dentro de lo que viene siendo Marvel y DC, como pudieran ser Doctor Extraño, Los Cuatro Fantásticos, Wonder Woman y la que nos ocupa hoy, The Amazing Spider-Man, en la que tuvo una etapa recopilada en 11 tomos Marvel Heroes de Panini Comics, de entre unas 100 y 200 páginas habitualmente, y hoy hablaremos de los 5 primeros tomos dibujados por Romita Jr. excelentísimamente, que veremos como en los siguientes tomos ya deja los lápices de esta serie, pero nos deja unos 5 primeros, la verdad es que muy memorables. Y antes de hablar de lo memorables que son precisamente, tenemos que colocarnos en el contexto de cuándo cogió Straczynski a este personaje. Pues lo hizo cuando tanto él como Marvel en general venían en una etapa de poca innovación, pocas ventas, en la que estaba perdiendo el interés, todo esto contado más en profundidad en las introducciones de los propios tomos de Panini, y llegó cuando Joe Quesada cogió los mandos de la empresa Marvel Comics y decidió intentar cambiar un poco esto. Para ello contrató a algunos guionistas de cierto prestigio que se supone que le iban a dar una especie de garantía de calidad a las series que guionizaran, y uno de los elegidos fue Straczynski para Spider-Man. Fue su misión bastante bien cumplida, viendo cómo cogía al mismo personaje que habíamos estado tratando estos últimos años, y siguiendo la continuidad, lo primero que hizo fue progresar justamente dentro de ese propio personaje, de su desarrollo, no como Spider-Man precisamente, sino como Peter Parker, que fue lo más importante en su serie, y sobre todo antes de empezar a contar su propia historia, coger todo el jaleo que se habían ido guardando y pasando de un guionista a otro porque ninguno quería resolverlo precisamente bien, y poner al personaje un poco en orden, su vida un poco en orden, antes de, como digo, darle la vuelta completamente, pero a su manera, claro, y poder empezar a contar su propia historia. En esa etapa, por lo tanto, tenemos una reconciliación ya definitiva de lo que viene a ser la familia Parker, que se forma, digamos, en cierto modo, con esa trinidad de Mary Jane, Peter Parker y la tía May, que comparten, la verdad es que toda esta etapa como una aventura conjunta, podríamos decir. Además, se hace que Peter llegue al umbral de los 30 años, que es algo que antes no se había atrevido a hacer nadie, por el estigma que tenían de que un Peter adolescente de final de instituto, principio de universidad, iba a ser más atractivo para el lector e iba a tener mayores ventas. No solo eso, sino que se deja de trabajos aislados en el Daily Bugle y en otros tantos sitios, y se dedica a trabajar como profesor de química en un antiguo instituto en el que él había trabajado, que se encuentra que está aún peor de lo que estaba en su época, y que la gente que sufre bullying ahí lo está pasando igual que él o peor, y simplemente intenta para ayudar un poco más a su ciudad, no solo como Spider-Man, sino también como Peter Parker, como persona, a niños con familias jodidas o que se juntan con compañías peligrosas, o, como digo, a esos que reciben bullying y con los que él se siente identificado en un principio, aunque también se va a ver reflejado la evolución del bullying a lo largo de todos estos años, y se va a ver cómo es un bullying más duro, más crudo y un poco más distinto, incluso peor, a lo que él ya estaba acostumbrado. Como parte de su historia, se nos introduce nada más empezar al personaje de Ezequiel, que es un personaje muy interesante, muy misterioso, y del que se nos va desarrollando una historia de la que cada vez queremos saber más, porque la verdad es que desde un principio parece prometedora e interesante, y en la que se nos plantea una pregunta inicial que vamos a querer responder, y es el hecho de si los poderes de Peter llegaron a él por casualidad o hubo alguna especie de ente superior, de algo que lo eligiera a él concretamente. De hecho, se exploran puntos de vista parecidos a los que ya se habían visto en series como Animal Man, con esos avatares del rojo, del verde. Pues en este caso se nos plantea lo que sería el avatar de cada animal, y se nos dice como, por ejemplo, Rino sería el avatar de un rinoceronte, el buitre el avatar de un buitre, y que si no se ha fijado en que todos sus villanos estaban en cierto modo caracterizados por ciertos avatares, y nos intenta explicar que todo eso tiene una razón de ser, y que él sería entonces el propio avatar de las arañas. Entonces se nos va a desarrollar
desarrollando toda esta historia con un pulso magistral, con esos 2 primeros tomos dedicados a poner a Peter un poco más en orden y a empezar a introducir la historia, pero no por ello dejándonos de acción, introduciendo por ejemplo a villanos como Morlun, que someten a Peter a algunas de las mayores amenazas y mayores peligros que hayamos podido ver nunca en el personaje, de las que realmente el guionista consigue que lleguemos a pensar que es imposible que salga de esa y que sobreviva y que ahí se ha acabado todo, o huye o no puede hacer nada contra él, de lo superado que se ve por su enemigo. Y eso es algo que, como digo, es muy difícil de conseguir, y aquí realmente vemos inculcada esa tensión totalmente en el lector por saber qué le va a pasar a Peter, y nos preocupamos porque lo vemos más frágil que nunca. Así tenemos unos tomos llenos de momentos muy épicos, muy emotivos, muy disfrutables, que incluso te harán soltar alguna lagrimita o ponerte a dar palmas o gritar hostia como mola, narrados con un pulso maestro, con, como digo, unos dibujos de Romita Jr. que madre mía te explota la cabeza. No solo parece que Romita Jr. haya nacido para dibujar al propio personaje, sino que parece que el personaje está destinado a ser dibujado por él. Es una locura. Y en general una historia muy chula, muy recomendable, disfrutable. Incluso es una historia para empezar con el personaje, porque no coge demasiados elementos pasados del personaje para contarte esa historia, sino que coge lo que más o menos cualquier persona sabe de Spider-Man, y lo que te quiera coger de antes te lo explica perfectamente para que te pongas en contexto, o sea que no hay ningún problema. Incluso si no eres una persona lectora habitual de cómics, también te van a gustar, y lo he comprobado. Estos tomos se los he recomendado a gente que no suele leer cómics, los ha leído y les han encantado, se han emocionado igual, porque tienen una estructura muy cinematográfica, por así decirlo, que a cualquier persona le puede gustar. Y aparte de eso, lo nuevo que ofrece tanto para el lector habitual como para el que sabe lo básico de Spider-Man resulta muy atractivo y mantiene el interés continuo por la serie, y a la vez que no quieres que se te acabe porque lo estás disfrutando muchísimo, quieres acabarlo por saber cómo continúa la historia, y es en ese momento en el que te das cuenta de lo bien que está hecho y lo que lo estás disfrutando, porque esto no es una historia de superhéroes al uso, sino que es más una historia humana, de progresión, evolución, madurez, como alguien con un poder tan grande y tanta responsabilidad compagina eso con todos sus problemas personales e intenta encontrar un equilibrio, mientras se da cuenta de que por mucha fuerza que tenga, sin el apoyo de esas personas y de ese entorno cercano que siempre ha estado ahí, no es capaz de mantenerse a flote por sí mismo. Se profundiza en el concepto del deber, del amor, del dolor, y nos encontramos con unos diálogos y unas interacciones entre personajes, no solo los protagonistas, sino los secundarios e incluso los villanos, que dejan aparte todo el contexto ficticio que los rodea y solo nos deja con la vericidad del ser humano. Además, se nota continuamente la libertad que Joe Quesada le dejó a estos guionistas para trabajar con sus personajes, y es algo que se agradece muchísimo. Quizás por sacarle una pega mayor diría que el final puede decepcionar un poco, y como a Romita Jr. se le acababa el contrato de la serie, sí que se notan algo las prisas que tuvo al final del 5º tomo para concluirlo, y se ve cómo baja un poco el nivel para mi gusto, pero aún así sigue siendo un tomo súper disfrutable y que no nubla para nada la experiencia general. Así que ya sabéis, Spider-Man de Straczynski y Romita Jr. 5 tomitos de Panini que podéis encontrar en vuestra tienda más cercana, muy recomendables, una de las mejores etapas de este personaje. Y en el próximo vídeo, para que este no se hiciera excesivamente eterno, hablaré sobre la segunda parte de esta etapa que mantiene guionista pero cambia de dibujante, en este caso cogiendo a Deodato, que también es una de las mejores etapas del personaje y que merece ser recomendada y reseñada, por supuesto. Espero que gustéis de esta sección y nos vemos en el próximo Reseñas del Tito Al. Trunk has a funny face, and he has a broken gun. This trunk has a funny